a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana tenemos una burrada de noticias que comentar. Hemos tenido uno de los eventos gráficos más importantes del año, así que tanto AMD como Nvidia como Intel han anunciado muchísimas cosas, algunas de ellas que han generado bastante polémica, así que sentaros porque tenemos para rato. Empezamos. Como he dicho en la introducción, esta semana se ha celebrado la Game Developers Conference, una de las conferencias más importantes dentro del mundo de los gráficos por computador, y una conferencia enfocada a videojuegos, así que se han anunciado un montón de cosas que nos interesan. Como se han anunciado un montón de cosas, vamos a ir un poco en orden cronológico para poner cierto orden. Abrió la conferencia Microsoft y anunció un nuevo añadido para su API DirectX 12 bastante interesante. Este añadido es Variable Rate Shading. La vamos a llamar a partir de ahora VRS para cortar. Ya hemos hablado más de una vez de VRS, ya que es una de las principales novedades que incluye la arquitectura Turing de Nvidia respecto a generaciones anteriores. Lo que permite esta tecnología es dividir la imagen que se va a renderizar en cuadrantes y después decidir cuánto trabajo de renderizado quieres aplicar a cada uno de esos cuadrantes. Es decir, puedes invertir más recursos en una determinada zona para aumentar su calidad y renderizar otras zonas que te interesan menos en menor calidad invirtiendo menos recursos. Esta tecnología de momento solo la hemos visto en el videojuego Wolfenstein. Como vimos en la review de la 2060 donde probamos esta tecnología, en este juego funciona muy bien, porque se puede conseguir un aumento de rendimiento perdiendo prácticamente nada de calidad. De hecho, yo no fui capaz de apreciar la pérdida de calidad. Además, como ya hemos comentado algunas veces en otros noticiarios, es una tecnología muy versátil, ya que en función de cómo el programador decida que funcione, se puede usar para mantener el rendimiento pero aumentar la calidad gráfica distribuyendo mejor donde se invierten más recursos, se puede utilizar también para ganar rendimiento invirtiendo menos recursos en zonas donde no se necesitan, y también puede usarse en el mundo de la realidad virtual si se añade un tracking de ojos para renderizar a mayor calidad la zona donde estás mirando y la vista periférica renderizarla a menor calidad. Así podría volverse viable el utilizar pantallas de resolución muy alta en realidad virtual, cosa que necesitamos y que a día de hoy no es posible por la potencia de nuestras gráficas. La cosa es que claro, esta tecnología, que es bastante interesante, hasta ahora solo la soportaban las gráficas Turing, y los desarrolladores tenían que implementarla ellos mismos si querían usarla. Así que se usó en Wolfenstein porque Nvidia seguramente pagó para que se metiera o puso apoyo para que se metiera y ahí quedó. Pero ahora esta tecnología se va a añadir a DirectX 12 y los principales estudios ya han anunciado que la van a incorporar en sus motores gráficos, así que se va a convertir probablemente en un estándar dentro de los juegos que utilicen DirectX 12, cosa que es una gran noticia. Toda tecnología que permita aumentar el rendimiento o dar mayor versatilidad a los desarrolladores es bueno para nosotros. De momento, las únicas gráficas que soportan esta tecnología son las gráficas Turing de Nvidia, aunque Microsoft también anunció que la 11ª generación de gráficos integrados Intel, la que saldrá este año, también la soportará. Por parte de AMD no sabemos si su próxima arquitectura, Navi, incluirá soporte para esta tecnología. Sin embargo, sí que hemos conocido hace poco que AMD ha presentado varias patentes relacionadas con esta tecnología, así que están trabajando en ello y es posible que lo incluyan en sus gráficas Navi, que saldrán este año. En principio, para utilizar este tipo de renderizado hace falta que la gráfica esté diseñada para ello, no es tan sencillo como una simple actualización de drivers, así que en principio las gráficas actuales, a excepción de la arquitectura Turing de Nvidia, no van a poder aprovechar esta tecnología. Después llegó el momento de Nvidia, que empezó pisando fuerte, y es que nada más comenzar nos dieron la que probablemente ha sido la noticia de la que más se ha hablado esta semana. RTX, el Ray Tracing de Nvidia, va a dejar de ser exclusivo de las gráficas RTX, va a llegar también a las gráficas Turing que son GTX y a todas las gráficas Pascal, es decir, la serie 1000, desde la GTX 1060 hacia arriba. Que el Ray Tracing deje de ser algo exclusivo de las RTX evidentemente ha sido algo que ha generado muchísimo revuelo y polémica, así que vamos a intentar aclarar esto un poquito y ver por qué Nvidia ha realizado este movimiento.
Bien, lo primero, siempre que se habla de estos temas veo a muchísima gente que se confunde con el ray tracing. El ray tracing no es algo nuevo y no es algo que sea exclusivo de las gráficas Nvidia. De hecho, las primeras publicaciones respecto a ray tracing datan de antes de que Nvidia existiese, de hecho de antes de que existiesen las tarjetas gráficas. Es más, la primera vez que se habló de trazado de rayos en una publicación científica ni siquiera existía aún el primer microprocesador. Así que no, el ray tracing no es algo nuevo ni algo que haya inventado Nvidia, es algo que lleva existiendo desde siempre en el mundo de los gráficos por computador, y tú puedes programar ray tracing en un motor gráfico para que utilice una gráfica Nvidia, una gráfica AMD, incluso lo puedes realizar mediante procesador, cosa que se hacía hace años, pero evidentemente se dejó de hacer porque era extremadamente lento. Vamos, que por necesitar ni siquiera necesitas una tarjeta gráfica para hacer ray tracing. De hecho, el ray tracing que se ha introducido en juegos como Battlefield, como Tomb Raider o como Metro, ni siquiera es una característica exclusiva de Nvidia. Es una característica de DirectX 12, DXR, que es una API para realizar ray tracing. Los programadores incorporan ray tracing en sus juegos utilizando DirectX 12. Y DirectX 12 actúa como una especie de intermediario. El juego le dice, renderiza con ray tracing este charco, y DirectX 12 le dice a los drivers de la gráfica, renderízame todos estos rayos de luz. Y la implementación en la parte de los drivers que se encarga de eso, de recibir las llamadas de dibujado de DXR de DirectX 12 y realizarlas, es lo que Nvidia llama RTX. Pero puesto que es una característica de DirectX 12, cualquier otro vendedor puede implementarla sin problema alguno. Es decir, ahora mismo AMD puede coger, implementar esas llamadas en sus drivers y también podrían utilizar el ray tracing. Intel lo mismo, podría tener ray tracing en Battlefield, en Metro y todo esto, simplemente añadiéndolo en sus drivers. El problema es que, claro, implementar el ray tracing de forma que sea viable realizarlo en tiempo real es algo muy costoso. Necesitas mucha gente trabajando en ello durante bastante tiempo para conseguir una buena implementación. Así que es algo costoso y que lleva mucho tiempo. E invertir esos recursos para que luego el juego vaya a 2 FPS, pues no merece la pena. Y por eso ni AMD ni Intel lo han metido todavía en sus drivers, pero lo harán de cara al futuro. En el caso de Nvidia, esa parte ya la tienen implementada en los drivers, y con el paso de los meses y diferentes actualizaciones que han ido saliendo, el rendimiento de RTX ha ido mejorando muchísimo. La primera vez que lo probé, de hecho subí un vídeo, RTX era injugable. En Battlefield con una 2080 iba a 20 FPS. En la segunda actualización ya iba a 40, 50 y en la tercera ya te va a 60, 70... Y viendo que todavía la gráfica se sigue calentando menos que con RTX desactivado, sigue pareciendo que hay algún cuello de botella por ahí y que todavía se puede optimizar un poquito más. Así que Nvidia ha conseguido pulir muchísimo el ray tracing en sus drivers y conseguir un buen rendimiento. Es por ello que han considerado que el rendimiento es tan bueno que pueden llevarlo a gráficas sin hardware dedicado para ray tracing, que el algoritmo va a ser lo suficientemente rápido para que esas gráficas también lo puedan ejecutar. Cosa que no significa que los RT Cores en las gráficas Turing no sirvan para nada. De hecho, todo lo contrario, ya que tenemos algunas pruebas de rendimiento entre la 1080 Ti y la 2080. El rendimiento varía bastante dependiendo del juego, cosa que es curiosa. Por ejemplo, en Metro Exodus, la 1080 Ti con Ray Tracing activado da tan solo 18 FPS, mientras que la 2080, haciendo uso de sus RT Cores, alcanza 50 FPS, es decir, rinde 3 veces más con el Ray Tracing activado. Los RT Cores pueden acelerar estos cálculos y se nota muchísimo en el rendimiento. En Shadow of the Tomb Raider pasa algo parecido, aunque aquí la diferencia es bastante menor, pero sigue siendo grande, 30 FPS versus 50 FPS. La 2080 casi duplica el rendimiento de la 1080 Ti. En Battlefield 5, curiosamente, la diferencia de rendimiento no es tan grande. Tenemos 45 FPS para la 1080 Ti y 62 para la 2080. De hecho, en este juego la 2080 con los RT Cores desactivados da tan solo 3 FPS menos que utilizando ese hardware dedicado para Ray Tracing, lo cual indica que la implementación de DICE de RTX es bastante mala. No se está utilizando ese hardware dedicado de las gráficas Turing y por eso de lejos Battlefield 5 es el juego con Ray Tracing donde más rendimiento perdemos, porque en Metro y en el Tomb Raider el Ray Tracing funciona bastante bien, el rendimiento es bastante aceptable, evidentemente pierdes rendimiento porque el Ray Tracing es súper demandante, pero se puede jugar perfectamente.
De hecho, en Tomb Raider, que es lo que estáis viendo de fondo ahora mismo, yo utilizo el Ray Tracing y lo tengo activado, cosa que en Battlefield 5 ni se me ocurriría hacer. También es verdad que son juegos muy diferentes. Battlefield 5 es un shooter donde quieres la menor latencia, los máximos FPS, y en Tomb Raider los FPS pues dan un poco igual, con que vaya a 60, listo. Y por último, en el benchmark de Ray Tracing de 3D Mark por Royal, donde se mide la potencia bruta de las gráficas, la diferencia es descomunal. La 1080 Ti da menos de 10 FPS versus 30 en la 2080. Vamos que aunque el Ray Tracing llegue a las gráficas Pascal y a las RTX Turing, el rendimiento no va a ser para nada parecido al de las gráficas RTX. De hecho, como estamos viendo aquí, la 1080 Ti, la gráfica Pascal más potente y una gráfica que sin Ray Tracing está a la par de la 2080, no es capaz de llegar en ninguno de los juegos a los 60 FPS y no se queda ni cerca. Esto ha hecho que Nvidia tenga que capar el Ray Tracing para estas gráficas. Ha dicho que el Ray Tracing que llegará a estas gráficas será una versión reducida para que no vayan a 2 FPS. Pero aunque sea una versión reducida, el Ray Tracing llegará a estas gráficas y supondrá una mejora en calidad visual. Y ahora llega la pregunta de ¿por qué Nvidia hace esto? ¿Por qué cuando hay usuarios que se han dejado un pastizal en las gráficas Turing, saca ahora, varios meses después, sin avisar, el Ray Tracing para todas sus gráficas a partir de la serie 1000? Pues bien, para Nvidia es un movimiento muy inteligente. Y de hecho, para los usuarios que tienen una gráfica RTX, también es algo que les beneficia y no deberían estar en absoluto enfadados por esto. Nvidia con este movimiento hace que el Ray Tracing ya no sea exclusivo de unas pocas gráficas, de las gráficas RTX a partir de 350 euros. Ya no hay 4 gráficas contadas en el mercado que soportan Ray Tracing, ahora tenemos millones de gráficas con soporte para Ray Tracing. Y esto es algo que de cara a los desarrolladores es muy importante, porque antes decías, meto Ray Tracing, está chulo, pero es que hay 4 personas con gráficas RTX, no me merece la pena gastar tiempo en esto que lo van a usar 2 personas contadas. Sin embargo, ahora tenemos millones de personas con gráficas que soportan Ray Tracing, lo cual significa que los desarrolladores ya no lo van a ver de igual manera. Ahora van a decir, ostra, ahora hay millones de usuarios que podrían aprovechar esta tecnología. De hecho, como el 15% de los usuarios de Steam o una cosa así es un valor altísimo, tienen una 1060, gráfica que va a recibir Ray Tracing. Así que la gráfica más usada por los usuarios de PC va a contar con Ray Tracing. Esto va a hacer que el Ray Tracing se masifique y que muchísimos más desarrolladores se interesen por incluirlo en sus juegos, lo cual es beneficioso para Nvidia porque consigue que su tecnología se use en juegos y por supuesto es beneficioso para todos los que se han comprado una RTX porque esta tecnología se va a utilizar en más juegos y vas a poder aprovechar tu gráfica en más juegos. Y después, desde el punto de vista del marketing, también es un movimiento interesante por parte de Nvidia. ¿Por qué? Porque el Ray Tracing en gráficas que no son RTX va a ser una especie de demo. Como acabamos de ver, la 1080 Ti rinde 3 veces menos que una 2080 con el Ray Tracing activado, lo cual, aunque Nvidia limite el Ray Tracing y saque una versión reducida, nos da claramente a entender que el rendimiento del Ray Tracing en estas gráficas va a ser malo. Si una 1080 Ti se mueve así, una 1060 lo va a tirar a pedales. Y además de ir a 5 FPS, vas a tener una versión reducida del Ray Tracing, una especie de demo. Esto va a hacer que mucha gente pruebe el Ray Tracing, vea cómo se ve el juego con Ray Tracing, vea que se ve más bonito y diga, ostra, qué pena no poder utilizarlo con mi gráfica, y se piense el actualizar a una RTX. Están como poniendo el caramelito en la boca de la gente, dejándote probar un poquito el Ray Tracing para que te pienses en actualizar a las gráficas Turing. Y además, ya sabéis cómo somos los peceros, estás muy contento con tu gráfica hasta que llega un juego donde ya no puedes activar esa opción en Ultra porque te va la gráfica a 2 FPS y ves que con una gráfica más nueva sí podrías activarla, te empiezas a comer la cabeza, a pensar si actualizar. Vamos, que ahora igual no, porque el Ray Tracing todavía está un poco verde, pero a medida que se empiece a usar más y a masificar, pues seguramente Nvidia vendrá unas cuantas gráficas gracias a esto. Pero bueno, sea como sea, me parece una noticia positiva para todos. Para los que tenemos una gráfica RTX nos viene de lujo porque gracias a esto se implementará en más juegos y podremos aprovechar el hardware dedicado de nuestras gráficas en más juegos. Y para los que tienen una GTX de la 1060 en adelante, 1060 incluida, también es una buena noticia porque van a poder utilizar el Ray Tracing en juegos. Pero bueno, Nvidia ha anunciado mucho más, así que seguimos con Nvidia.
Otro anuncio que a mí me ha parecido muy interesante, aunque ha pasado un poco desapercibido, es que han lanzado un mini ordenador Nvidia Jetson Nano que cuenta con 4 núcleos Cortex A57, una gráfica Maxwell con 128 CUDA cores, 4 GB de memoria RAM DDR4 y cuesta tan solo 109 euros. Este mini PC está enfocado a inteligencia artificial, también al mundo de la educación, porque lo puedes comprar junto a un robotito de estos que puedes programar para que se mueva y tal. En principio, la idea de Nvidia es la de crear un mini PC enfocado al mundo de la inteligencia artificial. Ahora bien, lo que han creado es como una Raspberry Pi ultra potente. Si bien los 4 núcleos ARM A57 no son nada del otro mundo, de hecho podemos encontrar procesadores más potentes dentro del mundo de las TV Box, la gráfica Maxwell con 128 CUDA cores y una potencia de medio teraflop está bastante bien para este tipo de mini PCs. De hecho es muchísimo más potente que la gráfica que lleva la Raspberry Pi, que es una gráfica para dar imagen y poco más. Hay una diferencia abismal en potencia. Y su precio es bastante bueno, al final son 100 euros y tienes un PC completo al que no le tienes que añadir nada, ya tiene todo lo que necesita para enchufarlo y funcionar, por 100 euros. Así que esto va a hacer que seguramente muchísima gente se la compre para hacer proyectos bastante chulos. Por ejemplo, creo que para emuladores puede ser interesantísima, porque tienes una gráfica bastante potente que puede tirar muy bien emuladores. De hecho, yo quiero una porque mola un montón, seguramente algún día me acabe comprando una. Pero esto no acaba aquí, seguimos con más noticias interesantes. También Nvidia ha anunciado esta semana otra cosa muy interesante para los creadores de contenido, y es que a partir de ahora para todas sus gráficas Pascal y Turing va a haber disponibles dos versiones de sus drivers, una versión gaming y otra versión para creadores. Podemos alternar entre ambas versiones desde GeForce Experience. ¿Qué diferencia hay entre los drivers para gaming y los drivers para el mundo profesional? En principio, según han dicho, son equivalentes en características, es decir, no hay cosas que tenga una versión y la otra no tenga, lo cual quiere decir que en principio podrías jugar sin ningún problema con la versión para creadores o usar Premiere y Photoshop sin ningún problema con la versión para gaming, lo cual es evidente porque siempre hemos estado usando estos programas con los drivers para gaming. ¿Dónde está la diferencia? Pues la principal diferencia está en la frecuencia de actualización. Los drivers para gaming se van a seguir actualizando igual que lo hacían hasta ahora, cada muy poco tiempo, cada vez que sale un juego importante. La idea de los drivers para gaming es tener las últimas optimizaciones para los últimos juegos, por lo tanto hay lanzamientos constantes y cada 2-3 semanas hay una nueva versión. En cambio, en la versión de creadores no se busca conseguir ese medio FPS extra en la última actualización del Fortnite, se busca estabilidad. Se busca que la gente que usa su PC para trabajar no tenga problemas de que si me crashea este programa con la última actualización, ni nada por el estilo. Entonces, los drivers para creadores se van a actualizar alrededor de 2 veces al año. Van a seguir el mismo calendario que las aplicaciones profesionales, que reciben actualizaciones importantes más o menos por ahí, una vez al año, 2 veces al año como mucho. Así que los drivers para creadores se van a actualizar muy poquitas veces y van a estar probados para que no den problemas con el Premiere, con el Photoshop, con Blender y con los principales programas dentro del mundo profesional. Es decir, tenemos una versión enfocada a conseguir el mejor rendimiento en los últimos lanzamientos de videojuegos y otra versión enfocada a la estabilidad y a dar un mejor servicio a los usuarios profesionales. Aunque la versión Creators también tiene algunas pequeñas optimizaciones enfocadas a este tipo de programas. Y de hecho hay mejoras de rendimiento interesantes. Por ejemplo, aumenta el rendimiento en Photoshop en un 8% o en Premiere en un 8%. En Blender la diferencia de rendimiento es de casi un 15%. Así que aparte de todo esto de las actualizaciones, también incluyen algunas optimizaciones para estos programas. Ahora bien, no nos confundamos, estos no son los drivers para las Quadro. No han sacado para las gráficas gaming los drivers de la gama profesional. Simplemente han sacado una versión de drivers optimizada para este tipo de programas para las gráficas gaming. Así que más buenas noticias para los usuarios. Ahora pueden decidir qué versión de drivers se adapta mejor a sus necesidades. Seguramente Nvidia ha hecho este movimiento pensando en la competencia, pensando en esa Radeon 7 que para el mundo profesional tiene muy buena pinta y pensando en las gráficas Intel que también se quieren meter en 2020 en este mundo. Así que para intentar protegerse un poco y dar un toque profesional a sus gráficas para gaming han sacado estos drivers.
Ya para terminar con los anuncios de Nvidia, se ha añadido soporte para DLSS y Ray Tracing en Shadow of the Tomb Raider. Lo estáis viendo de fondo, tengo Ray Tracing y DLSS activado en el gameplay de fondo. Se ha añadido DLSS en Anthem y también se ha mejorado de forma significativa el DLSS en Battlefield 5, que funcionaba como el culo, perdías una burrada de calidad. Ahora han sacado una nueva versión donde funciona mucho mejor. Pero no hemos acabado con Nvidia porque tenemos una última cosa que comentar, en este caso no una noticia sino una filtración. La GTX 1650, la gráfica que va a completar la gama Turing y que debería situarse por debajo de los 200 euros, se ha dejado ver en el benchmark de Final Fantasy XV y su rendimiento la verdad es que a mí me ha dejado muy frío, porque rinde de forma muy similar a una 1050 Ti. De hecho, rinde incluso algo por debajo. Así que la gama baja, gama que suele recibir muy poco cariño, este año va a seguir con las mismas. Vamos a tener una gráfica que apenas mejora o incluso empeora lo que ya había. No vamos a tener un sustituto real de la 1050 Ti que mejore lo que ya teníamos en la gama baja actual. Y la verdad es que no veo esta gráfica saliendo por menos de 150 euros. Así que si estabais esperando a la gama baja de gráficas Turing, tengo malas noticias para vosotros. Tiene toda la pinta de que va a ser un truño y no va a merecer la pena. Aún así, si tenéis interés en esta 1650, en principio saldrá a la venta el 30 de abril. Y bueno, con esto terminamos con Nvidia, casi 20 minutos, han anunciado un montón de cosas. Vamos a pasar ahora con la que probablemente ha sido la noticia de la semana o incluso la noticia del año dentro del mundo de los videojuegos, Google Stadia. Google Stadia es la plataforma de juego por streaming de Google que se mete de lleno en el mundo de los videojuegos. Y aquí os voy a dar un poquito mi opinión porque Google en realidad no ha anunciado nada sobre Stadia, no nos ha contado nada. Sí, nos ha enseñado un par de cosas chulas como la integración de Stadia con YouTube, cosa que mola bastante, lo de que Stadia va a permitir pantalla compartida y un par de cosillas más. Tengo que decir que me parece de lejos, con lo que han enseñado, la mejor plataforma de juego por streaming. Pasa por encima de GeForce Now y de PlayStation Now. A nivel de características les pega 1000 vueltas. Ahora bien, no nos han contado lo más importante y lo fundamental, cómo funciona Stadia a nivel de servidor. Y mi opinión es que no lo han hecho porque a día de hoy tanto Stadia como cualquier otra plataforma de juego por streaming no es más que una fantasía imposible de lograr, porque estas plataformas se enfrentan a problemas muy importantes para los que a día de hoy no tenemos solución. La mayoría de la gente piensa que este problema es la conexión a internet y las latencias. Yo he probado GeForce Now, de hecho tenéis el vídeo en el canal, y si juegas por la mañana cuando los servidores no están muy colapsados, la latencia es muy buena. De hecho, si configuras GeForce Now a 120 Hz, es muy difícil saber si el juego se está ejecutando en tu PC o por streaming. La inmensa mayoría de la gente sería incapaz de diferenciarlo. De hecho, si pones a alguien de consola jugando con GeForce Now a 120 Hz, te va a decir que es la leche y es súper fluido y responde súper bien, porque las latencias van a ser incluso mucho mejores que las de su consola a 30 FPS. Así que no, si cuentas con fibra óptica, las latencias no son un problema. El problema al que se enfrentan estos servicios es que en Steam, en Navidades, se llegan a picos de 20 millones de usuarios. ¿Va a tener Google 20 millones de tarjetas gráficas y 20 millones de procesadores para toda la gente que juegue? Incluso para Google sería una locura. La inversión en infraestructura sería descomunal. 20 millones de tarjetas gráficas, ni aunque quisieran comprarlas, a día de hoy AMD y Nvidia podrían producir suficientes gráficas para dárselas en un corto periodo de tiempo. Es más, aunque fuesen de un AMD, porque Stadia utiliza gráficas AMD, de hecho utiliza una versión customizada de las Vega 56, supongamos que AMD les puede dar hoy mismo 20 millones de gráficas, la inversión que harían sería descomunal, se gastarían una burrada de dinero en ello, y evidentemente eso hay que rentabilizarlo, y no hay que rentabilizarlo de aquí a 50 años, hay que rentabilizarlo de aquí a 4 años, porque en 4 años esas Vega van a estar viejas y ya no van a ser capaces de tirar bien los últimos juegos que salgan a 4K, porque Stadia ofrece resolución 4K 60 FPS, y esa es otra, con una Vega 56 en todos los juegos no vas a conseguir 4K 60 FPS, pero bueno, ese es otro problema. La cosa es, tendrían que rentabilizar semejante inversión en un muy corto periodo de tiempo, y la única forma de conseguir eso es con precios estratosféricos, cobrando un dineral por el servicio, y evidentemente si cuesta 50 euros al mes, pues nadie va a pagar por Stadia, porque con lo que pagas de suscripción en un año te compras una consola o incluso un PC.
La única forma en la que yo me plantearía jugar por streaming sería si me saliese más barato que un PC o una consola. Y una consola de lanzamiento cuesta 400 euros y la generación dura unos 8 años. Así que aunque la suscripción te diese acceso a todos los juegos de Stadia, tendría que ser súper barata para que compensase. Y eso es imposible. Si tienes que tener una gráfica por persona, tienes que tener unos servidores de la leche, invertir una burrada en servidores y vas a tener que cobrar el servicio muy caro para que sea rentable. Y eso evidentemente lo saben. Saben que si necesitas una gráfica por persona, estos servicios son completamente inviables y no tienen sentido alguno. Por eso están hablando de cambiar por completo la forma en la que se renderizan los juegos. En vez de tener una gráfica por persona en un servidor, la idea es compartir recursos. Por ejemplo, si en una partida de Fortnite dos personas están viendo la misma casa, pues que no se renderice dos veces, sino que dentro del PC el renderizado se comparta. Y si has renderizado esta pared para este usuario, pues la reutilizas. De hecho, incluso se podría plantear una especie de superordenador que renderizase el mapa al completo y enviase simplemente imágenes del mapa o algo así. Por ahí va más o menos la idea. Tener servidores que muevan una partida completa o incluso un juego completo y un servidor renderiza imágenes para todos los usuarios en vez de tener una gráfica por usuario y jugar tradicionalmente. Y esto sí que podría ser interesante porque podría hacer viable el juego por streaming y de hecho podría permitir cosas que no se pueden hacer a día de hoy, porque se podrían montar mega servidores para crear juegos online donde haya miles de personas conectadas simultáneamente, en plan una partida al Apex o al Fortnite o al PlayerUnknown's con en vez de 100 personas, 10.000 personas. O a mí cuando pienso en esto me viene a la cabeza el Star Citizen. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta ese juego es a cómo narices haces una batalla de 500 personas sin que a todo el mundo le crasee, porque claro, ese juego en gráficos es súper puntero. Encima quieren meter destrucción dinámica de las naves y todo eso y vamos, te va a reventar el ordenador a nada que metas 4 naves juntas. Sin embargo, este tipo de locuras sí que se podrían hacer si pensamos el juego por streaming de esta manera, como un mega servidor que renderice todo el mapa y después vaya como enviando trocitos a los usuarios. Ahora bien, a día de hoy esto no es más que una idea, nada más. Ningún motor gráfico está pensado para trabajar de esta manera, ninguna tarjeta gráfica está pensada para trabajar de esta manera, así que habría que empezar por ver cómo podemos crear motores gráficos para trabajar así. Y esto no es cosa de decir, hey, vamos a hacer el motor gráfico y en 2 años lo tenemos. No, esto es algo completamente novedoso, algo completamente nuevo, en lo que se tendría que investigar, estudiar y se tardaría tiempo en hacer algo que funcione. Y después tendríamos el tema hardware, porque las gráficas actuales no están pensadas para trabajar así, los procesadores actuales tampoco, realmente no existe hardware para algo así a día de hoy, porque esto a día de hoy no existe. Entonces habría que empezar de primera seguramente por crear nuevos drivers para tarjetas gráficas que permitan este tipo de renderizado. Y muy probablemente también necesitaríamos arquitecturas gráficas completamente diferentes a las actuales, porque simplemente el planificador de tareas de la gráfica, lo que decide que se tiene que ejecutar ahora en la gráfica y en qué se va a emplear cada núcleo, debería rediseñarse por completo pensando en este tipo de renderizado. De hecho, es posible que incluso se tengan que retocar los procesadores. Así que, ¿en qué situación estamos? Estamos en una situación en la que el software para que el juego por streaming sea viable no existe. El hardware para que el juego por streaming sea viable no existe. La infraestructura para que el juego por streaming sea viable y que, por ejemplo, en Navidades con 20 millones de usuarios el servidor no se colapse, no existe. Nadie tiene un servidor con 20 millones de gráficas, así que nada de lo que necesita el juego por streaming para ser viable existe a día de hoy. Por eso mi opinión es que Stadia es una fantasía. No dudo que lo vayan a sacar al mercado, igual que ha salido PlayStation Now, igual que está la beta de GeForce Now, pero no son más que demos, servicios donde tienen 4 PCs puestos para el juego por streaming, donde tienes que esperar 2 horas para entrar y donde hay 4 juegos contados. Stadia a día de hoy no va a sustituir a un PC o una consola porque no es viable, Google no tiene la tecnología para conseguir eso. Y por eso mismo en la conferencia no hablaron ni de cómo iba a funcionar Stadia, ni de qué precio iba a tener, evidentemente, porque no va a ser barato. Van a tener que tener una gráfica por persona y el precio va a ser una locura. Esto del juego por streaming queda muy bonito de cara a los inversores, a todo el mundo le gusta decir, a la gente que pone dinero, sí, nosotros somos punteros tecnológicamente, tenemos juego por streaming, pero no tienen juego por streaming real, no tienen una plataforma viable a día de hoy.
Ah, y por cierto, como no, después del anuncio de Stadia, el resto de servicios por streaming han reaccionado. Nvidia, que cuenta con su servicio por streaming GeForce Now, ha anunciado justamente que va a ofrecer realidad virtual a 4K 90 Hz en su plataforma de juegos por streaming. Que Google te da 4K 60 FPS, pues yo te doy 4K 90 FPS. Venga, a ver quién da más. Vamos a pasar a cosas más reales. Nos vamos a ir a las tarjetas gráficas Intel. Intel comenzó hace poco la campaña de publicidad de sus tarjetas gráficas dedicadas que llegarán en 2020. Hace un par de semanas publicaron un vídeo así para levantar un poquito el hype, aunque no contaban nada, y esta semana ya nos han dado algo más, el panel de control que usarán sus gráficas dedicadas. De momento en el panel de control no se ve nada interesante, simplemente las típicas opciones de cualquier panel de control. Seleccionar resolución, tocar colores y todas esas cosas que encontramos en cualquier panel de control de cualquier tarjeta gráfica. Aunque el diseño está bastante chulo, es moderno y de hecho se parece bastante al diseño de Steam, lo cual está bien porque es a lo que los usuarios de PC están acostumbrados. Además parece que tiene por ahí la opción de poder crear tus skins personalizadas para el panel de control, cosa que no tiene mucho sentido porque no vas a pasar tanto tiempo dentro del panel de control, pero oye, si quieres cambiarlo de azul a rojo o yo que sé, cambiar el tipo de letra, pues parece que la gente va a poder crear sus propias skins para el panel de control. También enseñaron algunas fotos de lo que serían sus gráficas dedicadas, aunque son casi idénticas al concept art que creó un usuario hace un tiempo. Así que seguramente le pidieron a ese usuario los diseños o le pagaron por ellos para simplemente poner alguna foto en la conferencia. Dudo muchísimo que las gráficas Intel tengan este diseño. El diseño igual va por este estilo, pero que sean tan pequeñitas con un ventilador de turbina lo dudo muchísimo porque no tienen espacio para poner un disipador. Aunque aparte de estas dos cosas, realmente Intel no dijo nada sobre sus gráficas dedicadas. Siguen guardando todo bajo secreto y siguen sin darnos ninguna pista. Así que esas pistas tendremos que buscarlas en su nueva generación de gráficas integradas, ya que seguramente compartan mucho con las gráficas dedicadas que llegarán el año que viene. Sus nuevas gráficas dedicadas son la 11ª generación, y tras 3 años sin lanzar nuevas gráficas dedicadas por problemas de licencias, se espera que el salto este año sea muy importante. De hecho, simplemente en cuanto a especificaciones tenemos una mejora muy significativa. Tenemos más caché, muchísimas más unidades de ejecución, alcanzamos el teraflop de potencia. Y la verdad es que tengo ganas de ver qué pueden ofrecer estas gráficas integradas, porque si recordáis, hace 2 noticiarios fue, o quizá 3, vimos un benchmark filtrado de una de estas gráficas y montada en un procesador de portátil con un TDP de 15 vatios, igualaba la gráfica dedicada que llevan los Ryzen de sobremesa con un TDP de 65 vatios. Es posible que ese benchmark acabe simplemente en nada, que fuese un error del programa o algo, pero si es cierto, estas gráficas integradas pintan muy bien. Aunque si os soy sincero, las gráficas integradas me importan más bien poco, pero si las gráficas integradas de este año pintan bien, eso quiere decir que las gráficas dedicadas del año que viene van a pintar también muy bien. Así que esperemos que Intel lo haga bien, porque en el mercado de gráficas dedicadas necesitamos competencia. Nvidia hace lo que quiere, puede disparar los precios sin ningún problema y necesitamos competidores que le aprieten las tuercas y tiren abajo los precios. En el mundo de los procesadores ya hemos visto las consecuencias de la competencia. Hace nada un procesador de 8 núcleos 16 hilos costaba 1000 euros. A día de hoy en Amazon tienes un Ryzen 7 1700 por menos de 200 euros. Casi ha caído entre 10 el precio de los procesadores. Así que necesitamos esa competencia en gráficas. También Intel ha anunciado esta semana la llegada de dos procesadores que ya conocíamos, el i9 9800HQ y el i9 9800H. Ambos procesadores para portátiles que destacan por ser procesadores de 8 núcleos y 16 hilos. Además tiene una frecuencia bus de 5 GHz, aunque esta frecuencia solo van a alcanzar cuando tenga picos muy cortos de carga. En carga real se moverán igual que los Coffee Lake para portátiles que hay ahora, entre los 3,2 y 3,9 GHz dependiendo de la refrigeración del portátil. Habrá que ver si algún fabricante se atreve a meter uno de estos en un portátil de estos finos y ligeros o simplemente se quedan para los portátiles super tochos de gama alta que pesan un montón y son súper gordos. Y bueno, llevamos más de media hora de noticiario, tengo ya la garganta reventada, así que vamos a acabar ya rápidamente con algunas noticias salteadas que me han parecido interesantes. Una cosa que me ha hecho mucha gracia es que Nvidia ha presumido esta semana de que las gráficas Turing han vendido un 45% más que las gráficas Pascal de lanzamiento.
cosa que no dudo, es posible, pero se les olvida comentar que las gráficas Pascal no se pudieron comprar durante los primeros meses. Hicieron lo que se llama un paper launch. Anuncian las gráficas que van a estar disponibles un día, pero en realidad solo tienes 3 y hasta dentro de 4 meses no se pueden comprar. Hubo gente que reservó una A1080 cuando salió en julio y no le llegó hasta septiembre. Así que imaginaos cómo estaba la cosa. Durante los primeros meses fue imposible comprar una gráfica Pascal. Así que sí, seguramente Turing ha vendido más que Pascal durante los primeros meses, pero es irrelevante porque no se puede comparar. También es interesante saber que solo el 2% de los usuarios cuentan con una gráfica Turing, que el 50% de los usuarios de Nvidia cuentan con una gráfica Pascal y el 48% restante cuenta con una gráfica anterior. Otro dato que han dado es que el 90% de los usuarios de gráficas Nvidia cuenta con una gráfica con un rendimiento por debajo del de la 1660 Ti, lo cual quiere decir que la mayoría de usuarios de Nvidia compran gráficas de gama media y gráficas de gama baja. Durante la GDC, como no podía ser de otra forma, también se ha hablado de realidad virtual. Se han anunciado las nuevas gafas de realidad virtual de Oculus, las Oculus Rift S. La principal novedad es que utiliza un sistema de tracking similar al de las Microsoft Mixed Reality, lo cual a mí personalmente me gusta, es un sistema de tracking más cómodo. No necesitas poner sensores por la habitación, que si no tienes una habitación grande no te pillan bien, te agachas y tapas a los sensores y dejan de funcionar los mandos. Con esto no tienes que montar absolutamente nada, tienes camaritas en tus casos de realidad virtual que siguen a los mandos. El problema de este tipo de gafas es que claro, si solo tienes 2 cámaras en la parte de adelante, pues si pones los mandos detrás de tu espalda, las cámaras no los ven y dejan de traquearlos. Aunque que tengas que hacer este gesto en juegos de realidad virtual es muy raro, normalmente tienes las manos delante tuyo. Estas nuevas gafas van a costar 450 €, un precio muy decepcionante teniendo en cuenta que cuentan con una resolución por ojo de 1280 x 1440 píxeles, y hemos visto gafas con resoluciones similares como las de Lenovo venderse por hasta 180 €. Si Oculus quiere masificar la realidad virtual, que sus gafas cuesten 500 € no es el camino. Por su parte, HP también ha anunciado unas nuevas gafas de realidad virtual, las HP Revert. Estas gafas son interesantes porque duplican la resolución de las Oculus que acabamos de ver. Cuentan con una resolución de 1260 x 1260 píxeles por ojo, es decir, 4K por ojo. Aunque su precio será de 600 $, también absurdamente caras. Otra noticia interesante también de esta semana ha sido que Samsung ha anunciado sus memorias HBM2E. Estas son memorias HBM2, pero con un ancho de banda un 33% superior a las memorias HBM2 estándar. Estas memorias alcanzan 410 GB por segundo por stack. La densidad también se duplica, cada stack pasará a ser de 16 GB en vez de 8 GB. Es decir, con tan solo 2 stacks de memoria podríamos conseguir un ancho de banda de 1 TB por segundo y 32 GB de memoria RAM. Si comparamos con las memorias HBM2 que utiliza por ejemplo la Radeon 7, tendríamos más o menos el mismo ancho de banda, duplicando la capacidad y reduciendo a la mitad el número de stacks, 2 versus 4, lo cual debería hacer que su precio se reduzca. Así que la memoria HBM2 se empieza a volver muy interesante, porque estamos llegando ya a un punto en el que las memorias GDDR parece que no van a poder competir, lo que puede permitir gráficas con hasta 64 GB de VRAM y anchos de banda descomunales. Con 410 GB por segundo por stack podemos alcanzar los casi 2 TB por segundo de ancho de banda. Y por último, esto debería haberlo comentado antes porque es interesante, pero se me había olvidado por completo hasta ahora, se han filtrado los nombres de los primeros modelos de placas X570 de AMD, en concreto los modelos de Asus y de ASRock. Las placas X570 serán las nuevas placas base que saldrán junto a los Ryzen 3000. Que las placas base comiencen a aparecer quiere decir que no queda mucho para que los Ryzen 3000 lleguen al mercado. Respecto a las placas base, en principio las placas base actuales también recibirán una actualización de BIOS para poder soportar estos nuevos procesadores de AMD. De hecho, algunos fabricantes como MSI ya han sacado las primeras betas de estas nuevas BIOS para soportar los Ryzen 3000. Nuevo indicativo de que están al caer y que no queda mucho para que los veamos en las tiendas. Así que la maquinaria empieza a moverse para el lanzamiento de los Ryzen 3000 y no queda mucho. Seguramente en mayo o junio durante la Computex los tengamos a la venta, o al menos sean anunciados. Y ahora sí, con esto terminamos. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya no estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.